Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a contarles lo siguiente. Si la premisa es falsa, la conclusión siempre será errada. Bienvenidos. Si la premisa es falsa, la conclusión siempre será errada, ¿sí? Así como lo oyes. Así que no tenía tiempo, no pude salir en vivo, no pude organizar el horario para acompañarlos en vivo esta semana, así que estoy grabando también para darles este regalo a aquellos que son miembros del canal y hacen mes a mes ese aporte. Muchísimas gracias por un café para Isabel, lo necesito. Gracias. Bueno, aparte para darles este regalito por adelantado y después, por supuesto, será publicado para los más de 73,000 suscriptores que tiene ya este canal, el canal de Isabel Cuervo, canal de periodismo de investigación, análisis y opinión, en donde tú estás en este momento conectado, conectadísimo e informándote sobre lo que los medios callan. Pero ¿por qué Isabel está diciendo ahora que si la premisa es falsa, la conclusión siempre será errada? Bueno, porque así es. Esto ocurre cuando no se trata de defender argumentos por parte del otro, sino de aseverar una mentira sobre una base de facto falsa. Por ejemplo, una irrealidad, una tergiversación, un imposible, pero que muchos increíblemente pueden creer. Para eso, por supuesto, existen las falacias. ¿Cómo saber que te están tratando de hacer creer en algo que de facto es falso? Bueno, muy fácil, yendo al origen. Si la premisa es falsa, la conclusión siempre será errada. Aparte de la brutalidad intelectual que muchos puedan ver en esta afirmación, escuchen bien. Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá, por definición, menos crimen en Colombia. Menos crimen en Colombia, termina diciendo el actual ocupante de la Casa de Nariño en Colombia, Gustavo Petro. Petro dice en un alarde de irracionalidad o tal vez de inocencia o tal vez de brutalidad, como trataron de indicar muchos memes, que si ya no son delitos, muchos delitos, habrá entonces menos delincuencia, ¿sí? Aparte de la brutalidad intelectual que muchos puedan ver en esta afirmación que ustedes acaban de escuchar de boca de ese Petro, no es ni brutalidad de Petro ni un lapsus lingüe. No, es una afirmación que debería encender todas las alarmas y por eso estoy aquí hoy con mi análisis. Ojo, ni absurdo, ni insólito, ni ridículo, perverso, porque en su discurso argumentativo sobre lo que sería su, la de él, paz total, lanzó esta perla para reducir los índices de criminalidad. Hay que dejar de considerar delitos algunos delitos y entonces si ya no son delitos, pues se reduce la criminalidad porque estos criminales no estarían cometiendo dichos delitos que ya no son delitos. ¿Me sigues? Bueno, ojo, Petro no se equivoca. Y atención a esto, porque en este discurso del pasado 30 de enero, el guerrillero ahora en el Palacio de Nariño estaba argumentando en boga de un polémico proyecto de ley que está andando en estos momentos en el Congreso de Colombia y necesita ese proyecto de ley una ayudadita, falaz, pero al fin y al cabo, ayudadita.
Y eso es lo que él está haciendo. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley pretende eliminar del Código Penal colombiano delitos como, por ejemplo, el incesto, delitos como, por ejemplo, la calumnia, la injuria y el concierto para delinquir cuando se hace parte de protestas públicas. ¿Sí? Escuchó bien. También entra en la propuesta la derogación de delitos que atentan contra el sentimiento religioso y el respeto a los difuntos. Sí, usted volvió a escuchar bien. Y es que las noticias se analizan en contexto para poder entenderse bien, porque cuando se evade información, se elude información, cuando se trata solamente una parte mínima de la información y no se contextualiza, pues el público no puede entender, la sociedad no puede aterrizar el concepto ni por dónde va. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Así que Petro argumenta lo que argumenta con pleno conocimiento de conciencia y de causa. Y cito nuevamente lo que dijo y lo que ustedes acaban de escuchar. Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá por definición menos crimen en Colombia. A ver, dice Petro, practicando lo que yo llamaría una falacia argumentativa. ¿Y con qué convicción que lo dice? Es experto. ¿Por qué? Porque ese aparente discurso basado en el total absurdo comenzará a calar entre su masa de seguidores y será, por supuesto, justificado. Simple, si quien ha defendido y practicado el derecho al uso de las armas, la violencia, la masacre y el secuestro, entre muchísimos otros crímenes de lesa humanidad, como una vía válida para llegar al poder y llegó, ese mismo hombre hoy se hace llamar el líder del gobierno de la paz total. ¿Qué otra muestra de falacia o alteración manipulativa del discurso y la realidad necesitas? Está claro, claro, clarísimo. Si ese mismo líder que se cree el único acreedor de lo que es la verdad, hoy argumenta que un delito deja de ser delito cuando ya no lo cataloguemos como delito y por ende bajará la criminalidad, lo que está haciendo no es un simple juego de palabras. Dentro de las teorías políticas es plenamente entendible y efectivo su juego de roce de exabruptos mentales. Están midiendo hasta dónde pueden llevar a la masa a vocear sus extraordinarias irracionalidades. Si hay apoyo popular, podrán continuar el avance hacia la construcción de la irracionalidad colectiva en ley. Algo parecido a lo logrado con la teoría política de la ventana de Overton. ¿Recuerdan? Hay una cápsula en este canal que puedes encontrar asimismo bajo ese nombre, la ventana de Overton. La explicación lo más simple posible de lo que es esa teoría política. Pero este caso no entra dentro de esa teoría política. Algo similar, pero no igual. Como por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. El cambio del índice de precios al consumidor por parte del chavismo en su momento. No cambió la realidad económica de Venezuela. Al contrario, sumió en la pobreza a la mayoría del pueblo venezolano que hoy aún la padece y en creciendo. La cúpula dictatorial, no, por supuesto que no, ni los herederos de Chávez. Eso es para el pueblo, al que le llamaron el soberano. ¿Recuerdan, venezolanos? Y ese soberano terminó siendo lo más alejado del concepto de soberano. Esa es la idea, la aplicación de la antítesis de lo que se vende en el discurso político. ¿Cierto, cubanos? Por ejemplo, comunismo y lujo, lo que el castrismo le negó al pueblo. Bueno, ahí los tienen a los
pichones de los dictadores gozando de los lujos que, por supuesto, los dictadores también lo gozan. Siempre habrá no solo quienes les crean, sino quienes los apoyen e incluso que 2 décadas después puedan llegar a decir en Venezuela, Venezuela se mejoró. O por parte de los cubanos, el problema es el bloqueo, ¿verdad? El bloqueo. El bloqueo terrible económico de los gringos. ¡Viva Fidel! Ya murió, pero no importa. Siempre habrá quien siga voceando, vociferando lo que estos dictadores venden y ellos compran. Bueno, sigamos con las falacias argumentativas de constructoras de la realidad que tú tendrás que padecer, porque se da a nivel global, por supuesto. Esto no se reduce solamente a Cuba, Venezuela, Colombia. Claro, claro que es global. Como por ejemplo, el cambio en julio de 2022 del concepto de recesión económica en los Estados Unidos por parte de la administración Biden. No mejora la economía, pero desde el poder pueden argumentar que no hay recesión y el pueblo cree, aunque cada ida al mercado, por ejemplo, los estrelle contra la realidad. Faltantes de leche en fórmula para bebés, ausencia de algunos productos básicos, alimentos o medicinas, que incluso quienes pueden pasan a buscar a México. Sí, claro que sí. ¿Será que López Obrador está haciendo lo mejor que Biden? ¿O qué es lo que está ocurriendo a nivel económico global? Con esos, por ejemplo, precios exorbitantes en productos como el huevo, que yo ya le llamo el nuevo Bitcoin por su vertiginoso aumento de precios y también la desaparición estratégica de los mercados en varios países del mundo al unísono. No solo los huevos desaparecen de los anaqueles en Estados Unidos y suben de precio hasta unos niveles extraordinarios. Esto ocurre en muchos otros países al mismo tiempo, en este momento, a la vez. ¿Sí? Qué curioso, qué casual, ¿verdad? Qué casual. Otra falacia, como por ejemplo, esto yo ya lo he dicho en otras ocasiones, desde 2020, es altamente sensitivo y es altamente censurable, pero hay que volverlo a decir, porque llamarle back a lo que no back, pues quiere decir que no es una back. No, es una falacia total. Esto es una falacia total, porque será remedio profiláctico, mermador de síntomas u otra cosa, pero back que no back, no es back. Así de sencillo venden las falacias y se compran. Para forzar a ello a toda la humanidad, no solo cambiaron acepciones, discursos y resultados de estudios científicos, que ahora muchos comienzan a salir a la luz. Han rogado, han silenciado, han amenazado, han amordazado. ¿Recuerdas? Todo y aún no queda claro cuándo te están forzando a algo con fines netamente políticos. Bueno, estas falacias simples son realmente complejas, pero el fin va dirigido a tantear el nivel de aceptación en una parte de la sociedad que creen ya cautiva y ciega, fiel por dogma de fe. Y la otra parte de la sociedad que necesitan marear, confundir con argumentaciones, pero necesitan también tantear su nivel de respuesta y resistencia, de oposición a sus argumentos. De esa resistencia dependerá su avance. ¿De quién? De los que quieren subyugar al resto de la población. ¿Cuál va a ser la respuesta desde los actores políticos? ¿Cuál va a ser la respuesta desde los que podrían bloquearles en términos reales su ascenso a un poder único y totalitario?
los políticos y las instituciones de poder. Los primeros, ya lo sabemos, son un mal necesario que tienes que fichar porque los necesitas como base social para que actúen por tus intereses o al menos no en contra de todos nuestros intereses en el Congreso. Y los segundos, las instituciones con sus tres ramas de poder fuertes, establecidas y funcionales. Si pierdes estas dos herramientas, ya no hay duda, estás en dictadura. Así que atento, porque no es una declaración inocente, espontánea o errónea la de Petro. Es un dardo muy bien tirado con un fin peligrosamente advertido. Atento, te quieren sonso, ocupado, consiguiendo el pan a sobreprecio y, si es posible, autoproclamándote como un nadie. Los nadie. Claro, la anulación viene desde el lenguaje y lo dicen claramente porque esto es una guerra cultural. Esto es una guerra de ideas, una batalla total entre lo racional y lo irracional. Volver al centro, a la base, a lo lógico. Esa es la idea. Mientras se construye lo que podría llegar a ser nuestra Latinoamérica unida bajo una misma dictadura, los maestros de la ingeniería social aplauden y concluyen avances. Recuerda que esa Latinoamérica significa los alimentos y los recursos, no del mañana, sino de ese futuro que planearon, que ya es hoy. Sí, llegamos al futuro y tú puedes ser miembro activo de la lucha por las libertades o puedes ser ficha de juego e intercambio de opresores. Tú eliges, por lo menos todavía. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.